El Instituto de Recursos Energéticos contribuye al desarrollo económico, científico y tecnológico, apoyando a los nuevos profesionales en el uso responsable de la energía y recursos naturales por medio de conocimiento científico, impartido por sus excelentes catedráticos que sustentan la educación en investigación tanto en sus aulas como en la industria. Acércate a nosotros y conoce nuestras carreras en energía renovable, eficiencia energética, sostenibilidad y muchas otras más. Para más información, visita nuestra página o escríbenos a La energía es imprescindible para la vida y para el desarrollo de la sociedad. Por eso, hace más de una década, la Universidad Galileo ha apostado al desarrollo energético de Guatemala. Hoy, a través del Instituto de Recursos Energéticos, Galileo se ha convertido en un referente nacional e internacional en temas de energía renovable, eficiencia energética, gestión ambiental y sostenibilidad. Si te interesan estos temas y quieres ser un profesional competente en el sector energético de Guatemala, ven y visítanos.
Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos de parte del Instituto de Recursos Energéticos de Universidad Galileo, dándole la más cordial bienvenida a este espacio. El análisis del consumo de energía eléctrica es un componente esencial en la búsqueda de un futuro sostenible. En la actualidad, la creciente demanda de electricidad impulsada por el desarrollo tecnológico y el aumento de la población plantea desafíos significativos para la estabilidad del suministro y la preservación del medio ambiente. En la transición hacia un futuro sostenible es necesario entender cómo se consume la energía y desarrollar estrategias para su optimización, por lo que es prioritario evaluar y eficientar la forma en que utilizamos la electricidad, teniendo en cuenta la creciente preocupación por el cambio climático y la escasez de recursos naturales. En este camino, todos jugamos un rol importante en la concientización y educación sobre la importancia de un consumo responsable para lograr cambios significativos en nuestras prácticas diarias. El objetivo de este webinar es proporcionar una visión integral y actualizada sobre el estado del consumo de energía eléctrica en nuestro país, identificando las tendencias y desafíos que se relacionan con su sostenibilidad. Y hoy nos acompaña para abordar y debatir sobre este importante tema el ingeniero Luis Romeo Ortiz Peláez, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. El ingeniero Ortiz es ingeniero electricista de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con varios diplomados y cursos en finanzas, proyectos y tarifas. Fue hasta mayo del 2022 director ejecutivo de la Asociación de Cogeneradores Independientes, ministro de Energía y Minas en el periodo del 2005 al 2007 y viceministro un año anterior. Asesor de la Dirección General de Planificación Energética del Ministerio de Energía y Minas en el periodo 88 al 92. Desempeñó además varias funciones de dirección en el Instituto Nacional de Electrificación. Fue comisionado por Guatemala ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, director de la Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista, presidente de la Comisión Petrolera, vicepresidente de la Junta Directiva del INDE, director de la Junta Directiva de la Empresa Eléctrica de Guatemala y vicepresidente de esta, entre otras muchísimas funciones y roles importantes que ha desempeñado dentro del subsector eléctrico del país y la región. Bienvenido, ingeniero Ortiz, es un gran honor tenerlo con nosotros y poder contar esta noche con su vasta experiencia. Gracias por su participación y por favor, tiene usted la palabra para iniciar la conferencia. Muchas gracias, ingeniera. Muy amable. Y quiero comenzar por agradecer a la universidad y a todas las personas que han hecho posible que tengamos este conversatorio, este encuentro, para platicar de un tema que ya, como lo mencioné, es sumamente importante, porque al final la energía está presente en el desarrollo de países y tiene un impacto muy fuerte hoy, pero también en el futuro. Y de eso se trata y vamos a conversar. Voy a tratar de ir un poco rápido con algunas cosas para que tengamos un tiempo al final para conversar si hay algunas dudas, alguna pregunta que se quiera formular. Sin más, comenzando con un pensamiento ahí que el destino del hombre es aprender. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque al final es como que un llamado a la reflexión, de escarbar en el conocimiento y las experiencias para proyectarnos hacia el futuro. Esto es lo que ha llevado al hombre al momento en el que se encuentra hoy y seguramente que nos llevará a un futuro. Dentro de todas las definiciones que uno puede encontrar en libros, pues hay una muy sencillita ahí en el Google. ¿Y qué es esto que habla de
satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para aprender sus propias necesidades. Evidentemente estamos hablando de una responsabilidad con las personas que vendrán en el futuro. Bueno, nosotros mismos también. Pero hay tres premisas que se pueden ver ahí dentro de todo, de esta definición, y tal vez una importante es que el objetivo principal es el ser humano. Pero hay otras dos que tenemos que leerlas de una manera apropiada, porque podría uno perderse con la idea de que los recursos energéticos son limitados. Algunos sí, y otros están por descubrirse, estarán por venir en el futuro. Y eso nos lleva a la tercera premisa, que es el desarrollo de la tecnología, que no es tomado en cuenta en una definición si se ve de una manera estática. Todo esto tiene un proceso de evolución. Y para platicar un poquito de esa visión, he tomado dos ejemplos. Uno es el de un economista y probablemente la primera persona que comenzó a estudiar el crecimiento de la población, que era el economista Malthus. En 1800, más o menos, predijo una catástrofe derivada del crecimiento de la población. En ese momento hablaban de aproximadamente 1.000 millones de personas. Y la premisa era que la población crece geométricamente y la producción de alimentos aritméticamente. Sin embargo, hoy somos 8.100 millones más o menos y seguimos creciendo, cada vez mejor alimentados y menos pobres que en ese entonces. Definitivamente la pifió ahí con su predicción. Pero claramente era la información que él tenía en ese momento y una visión particular del entonces. Pero lo otro que quiero mencionarles sobre el tema de la tecnología es algo que está como que muy de moda hoy y que es el tema de la energía solar. Sin embargo, cuando uno ve que el efecto fotovoltaico, por supuesto que se había visto el sol como una fuente de energía, pero la conversión de energía solar a electricidad, pues se la vemos a este señor, científico francés, pero pasaron algunos años hasta que se creó la primera celda fotovoltaica y la primera aplicación comercial ocurrió hasta los años 60, 1900, casi 100 años después. Y esto dice uno, bueno, pero ¿a qué se debe? Si ya se había descubierto y el sol es una fuente ilimitada de energía. Y la explicación está en la eficiencia. Resulta que estas primeras celdas fotovoltaicas eran extremadamente ineficientes, con porcentajes de eficiencia menor del 2%, y extremadamente costosas para poderlas desarrollar. Y entonces pasó todo ese tiempo hasta que se volvió un tema que podía ser de una aplicación comercial, en algunos casos muy particulares, sondas que se enviaban al espacio y a algunas otras aplicaciones. Pero esto ha ido avanzando y al final, hoy en día andamos con eficiencias ya cercanas al 30%, que ha permitido que la energía solar hoy sea una realidad para el uso cotidiano. Yendo un poquito sobre el tema de desarrollo sostenible, el efecto del calentamiento global ha llevado a firmar convenios internacionales y ha orientado políticas de los países hacia algunas acciones que deban ser tomadas. Mi opinión es que algunas han sido demasiado radicales o ambiciosas tal vez, y que no necesariamente puedan llevarse a cabo, o los efectos que pueden tener son realmente grandes y de enorme impacto en los países. Y lo vemos así como recientemente un estado de crisis en Europa llevó a los países muy desarrollados, estoy hablando de Alemania, España, Italia,
un poco Francia también, pero los países europeos, a una condición de extrema vulnerabilidad y de una condición de emergencia. Y una de esas metas que se han firmado ahí tiene que ver con el uso exclusivo de energías renovables. Sin embargo, se dejó por fuera las hidroeléctricas con almacenamiento, no energías nucleares, no energías fósiles, con excepción del gas natural, que fue considerado como un combustible de transición. Esta fue una decisión que derivó de algunas decisiones que se tomaron muchos años antes, en el año 2008, con alguna política de un cambio acelerado hacia las fuentes de energía renovables. Sin embargo, dentro de esas, una que se dejó por fuera y que no entiende uno, o yo por lo menos no entiendo porque no encuentro una explicación adecuada, es la energía nuclear. ¿Por qué? Pues porque es renovable, porque es una fuente que puede permitir avanzar en el cubrimiento de las demandas energéticas del mundo. Pero bueno, en fin, son, como decía al principio, decisiones que se toman, que impactan en el momento actual, pero siguen marcando el paso a lo largo de los años. Y entonces la pregunta ¿es esta visión posible? Lo dejo como una inquietud y apelando a la primera lámina que decía, que hablaba sobre el conocimiento y como el destino del hombre de investigar y de buscar la verdad. Ahora, yendo rápidamente a cómo estamos en Guatemala, resulta que, y esto es bien importante, que cuando uno piensa en energía, en realidad lo asocia con electricidad, pero la energía es mucho más que eso. Este es un balance energético que tomamos de la información que tiene el Ministerio de Energía y Minas, que es el balance energético más reciente. Y entonces vemos que el sector eléctrico en realidad tiene un consumo relativamente pequeño, digamos, en cuanto a la matriz energética. Resulta que, vamos a ver aquí sigue, resulta que tenemos de consumo residencial, del transporte, la industria, comercio, etcétera, etcétera. Y cuando vemos que el sector eléctrico representa el 4% de actividad industrial, 24% de residencial y 2% de actividades de comercio y de servicio. Pero hay un tema que es importante también y llegando a la realidad o a nuestra realidad, es que esta es información tomada del Banco Mundial y que tiene que ver con el comportamiento histórico de emisiones de CO2 medidos en toneladas per cápita. Y entonces ve uno cómo los Estados Unidos comienza a través de decisiones políticas a disminuir el consumo per cápita y también lo hace Alemania. Sin embargo, China no. China sigue creciendo y, de acuerdo con toda la información ahí que existe al día de hoy, China seguirá siendo uno de los contaminadores más grandes en términos del CO2 per cápita. Y cuando uno piensa en la China, la India, que son más de 3.000 millones de habitantes, cerca del 50% de la población mundial, se puede imaginar que las decisiones que ellos puedan tomar tendrán un impacto severo en el planeta y con todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Ahora, en esta gráfica yo quería destacar dos cosas. Una es el comportamiento de las emisiones de CO2 de Guatemala y comparadas con Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Porque en donde uno busque información, siempre pareciera como aparece Costa Rica como un gran referente en el tema de bajas emisiones de CO2, pero la verdad es que los guatemaltecos emitimos poco CO2 y esto tiene que ver con el desarrollo del país. Ahora, cuando
uno ve la estructura del consumo, el rótulo aquí está un poquito relacionado exclusivamente con la electricidad. Ve uno que la fuente primaria de energía, uno es la hidroeléctrica, que es esta porción acá, pero luego de eso tenemos otras energías primarias que nos ayudan a producir electricidad. Una es la biomasa, que es realmente importante en el país. Otros renovables que son energía solar, energía eólica, y tenemos un componente importantísimo que es la importación de electricidad, pero la fuente primaria de esa energía es el gas natural producido en los Estados Unidos y generado en México. De tal manera que nosotros podemos decir que Guatemala tiene una producción de electricidad del 77% del total de la energía que se produce en el país. Ahora, quiero referirme a esto, que es un poco una curva que seguramente algunos de los que nos están viendo ahora han visto, y que son las curvas típicas del consumo de electricidad. Aquí para 24 horas, el consumo de electricidad se comporta de esta manera. Un poco bajo en las horas de la madrugada y luego hacia las 6 de la mañana comienza a crecer y con un consumo sostenido, y hacia el final del día, 18 horas, un pico que llega hacia las 20, 21 horas y luego comienza a decrecer. Esta es una curva muy típica de un día miércoles, que se toma como un día intermedio y que de alguna manera representa el consumo de energía en cualquier día hábil. Y luego entramos para un día domingo, que vemos que el comportamiento de la curva pues es un poco menor en magnitud, pero que tiene características bastante similares. Ahora, en esta curva yo quiero destacar un tema que es importante, y es el componente de energía solar. Aquí vemos que el componente de energía solar en Guatemala, pese a que ya hay una capacidad instalada importante, todavía sigue siendo relativamente bajo. Pero lo que quiero destacar acá es el comportamiento de la energía solar. Estoy hablando de energía solar a partir de celdas, no energía solar térmica y tampoco con almacenamientos adicionales. Pero claramente tiene un comportamiento en donde la radiación solar comienza temprano, 5 y tantos, 6 de la mañana, pero va terminando hacia las 18 horas. Indudablemente es un componente importante que ayuda a cubrir esta porción de la curva acá. Sin embargo, no resuelve los problemas de la energía en las horas ni de la madrugada, de las 0 horas hacia las 6 de la mañana, digamos, pero tampoco de las 18 horas en adelante. ¿Y qué tiene que ver esto, digamos, con lo que es el comportamiento del sistema eléctrico? Pues en realidad, aquí para los que son ingenieros o incluso algunos economistas que pues han analizado bastante el tema del sector eléctrico, pues verán que esta es una curva, se llama de duración de carga, y voy a tratar de explicarla en pocas palabras. Pero esta curva lo que representa es, y este es del año 2022, el comportamiento del sistema eléctrico en las 8,760 horas que tiene el año. Y entonces vemos que aquí tuvimos una demanda de 1,904 megavatios, que fue la demanda máxima del año 2022, pero esta duró aproximadamente, aquí lo podemos ver, 15 minutos o una hora de todo el año. Y de ahí vemos que la demanda máxima comienza a cambiar a lo largo del tiempo. Las horas
pues están ordenadas aquí de mayor a menor, perdón, la potencia o la demanda máxima de mayor a menor. Pero lo que vemos es que lo que queda por debajo de esta curva que define la potencia es toda la energía que ha pedido que ha consumido el sistema. Y entonces eso obedece, hay una fórmula que puede dar esta gráfica y que la energía al final es la integral, o sea, lo que queda por debajo de esta curva de potencia, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y aquí podemos encontrar una cosa que es el factor de carga, que factor de carga quiere decir que de la potencia máxima que tenemos aquí, el 72% corresponde a la energía que fue requerida por el sistema. Y esta es una característica. Lo que uno puede ver en esta curva, que es una curva que se utiliza mucho en planificación, es la cantidad de energía que debe estar disponible con las características de la carga en cualquier hora del año. Ahora, si nos vamos a la capacidad que tenemos instalada en Guatemala, vemos que tenemos cerca de 3.300 megavatios de una diversidad de fuentes energéticas. Tenemos 44% de esa capacidad es de hidroeléctricas, tenemos 18% de biomasa, tenemos carbón, búnker, energía eólica, una porción de diésel que cada vez son menores, fotovoltaico, la geotermia y el gas natural. Yo creo que si vemos cómo fueron los precios de la energía en los años recientes, es que a pesar de toda la crisis que ha habido en el mundo, los precios en Guatemala han sido completamente estables, merced a que tenemos una diversidad de fuentes energéticas y que hablábamos de que un porcentaje muy alto es de fuentes de energías renovables. Ahora, aquí es importante destacar un tema de cómo es la generación y la demanda. Y hay una cosa que es particularmente importante y es que la generación de electricidad obedece a la demanda. Es decir, hasta hoy el almacenamiento de energía económico es difícil y solo es posible en centrales hidroeléctricas. Esto es posible económicamente en centrales hidroeléctricas que tengan embalses. Y entonces lo que vemos aquí es el año del 2022, cómo fue el comportamiento. La demanda es esta parte que está acá, esta línea continua que está acá. Y todo lo demás fueron la producción de electricidad por cada uno de los recursos. Y entonces vemos acá que tenemos un gran componente térmico en esta parte que básicamente es de carbón. Luego tenemos una parte que está aquí en verde, que es biomasa, y esta parte en celeste que es de energía renovable. Estoy hablando hidroeléctrica, solar, eólica, geotermia, y esta parte que es la importación. Aquí lo que quiero destacar, es, como les decía, una curva real, es la estacionalidad de la disponibilidad de los recursos. Y muy claramente uno ve la época de las lluvias que comienzan más o menos en mayo aquí y que van terminando hacia octubre. Entonces ve uno una gran disponibilidad de energía proveniente de las hidroeléctricas y obviamente de otras fuentes como la solar, eólica, decíamos, geotermia. Pero, ¿qué ocurre en los periodos que van desde noviembre hasta mayo aproximadamente? Lo que vemos ahí es, por suerte, un componente de energía renovable importante, que es la biomasa que viene de los ingenios de azúcar, pero el resto de eso termina siendo energía térmica, que es esta porción de acá, ¿verdad? Que permite hacer la cobertura de
de la demanda del sistema. Esto que se ve acá son excedentes que finalmente terminan siendo exportados a países especialmente de Centroamérica, el mercado regional. Quiero hacer la advertencia de que esta gráfica no indica que se está exportando la energía que viene de las hidroeléctricas o que viene de las importaciones de energía, sino que acá el sistema es que las energías se van apilando y entonces normalmente estos excedentes de energía en realidad son energías térmicas. Ahora, ¿qué es lo que nos espera para el año estacional 23-24? Pues lo que estamos hablando es que justamente vamos a tener o esperamos tener una demanda de 2.000 megavatios sobre una capacidad instalada de 2.700 megavatios, de los cuales tendremos componentes de demanda que vendrán siendo de las distribuidoras especialmente, de las grandes y de grandes usuarios en algún momento, pero también empresas eléctricas municipales. Ahora, cuando vamos al tema de la disponibilidad de energía o de la sostenibilidad de energía con un alto componente renovable, vamos, y creo que es pertinente hacerse una pregunta, porque en realidad la viabilidad de los proyectos siempre comienza siendo de aspectos técnicos, del recurso que uno pueda tener, de la tecnología que uno pueda tener, pero la verdad es que las definiciones siempre terminan o están determinadas por los aspectos financieros y terminan siendo como tres preguntas fundamentales. Una es cómo se hace, que tiene que ver con el asunto de aspectos técnicos, pero luego de eso la determinación de cuál es el costo, y una pregunta fundamental es quién lo va a pagar. Aquí es importante recordar que no hay nada gratuito, todo tiene un costo, y la pregunta importantísima es quién lo va a pagar y cómo se va a pagar. Y entonces aparecen como, esto es de una manera muy simplificada, como dos decisiones ahí, una que viene por el lado del consumidor, que lo que pretende es satisfacer una necesidad particular o individual. Y generalmente lo que hace un consumidor es determinar cuáles son las opciones que tiene y un análisis de costo-beneficio que está medido en función financiera, evidentemente, pero también del confort. Y el confort es, o esa combinación entre financiero y confort es cuánto está dispuesto a pagar por el que pueda estar esperando. Y cuando hablo de confort, estoy hablando de iluminación, refrigeración y algunas otras cosas que uno pueda disponer dentro de su hogar. Pero una decisión institucional está tratando de satisfacer una necesidad general. Y entonces, igual, es de ver cuáles son las opciones desde el punto de vista de energía primaria, pero tecnologías disponibles, y un análisis de costo-beneficio. Pero ese análisis de costo-beneficio, como implica a la sociedad, entonces es un análisis de una economía integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que económico integral ya no es solamente el tema financiero o el costo directo, sino que también cuáles son los beneficios que se esperan. Y aquí es donde aparecen los temas de electrificación rural u otro tipo de decisiones que son evidentemente políticas. Pero hay uno que es fundamental y es el tema de la calidad. Calidad en el sentido de que la demanda debe ser satisfecha en todo momento con las condiciones técnicas óptimas. Y ahí vamos apareciendo hacia un tema que es muy importante y que ha permitido
al sistema eléctrico de Guatemala ser exitoso como lo ha sido el día de hoy. Y es que se ha buscado que la participación del sector privado sea fundamental en el cubrimiento de la demanda de electricidad, es decir, la expansión del sistema generador, pero también del sistema de transmisión. Entonces, una de las formas que se encontró ahí fueron las licitaciones de largo plazo, pero estas licitaciones tienen un objetivo principal, es cubrir la carga de la demanda regulada en las mejores condiciones de calidad y a los mejores precios. Y como un aspecto colateral, pues apoyar a la expansión del sistema generador con garantías financieras de contratos con duración de hasta 15 años, es lo que dice la ley. Ahora, importante esto, la composición de la demanda del día de hoy. Resulta que cuando vemos de la demanda total, la demanda regulada ya es el 62% y la demanda no regulada 38%. ¿A qué me refiero con demanda regulada y no regulada? Bueno, la demanda regulada es la que tiene los precios, no voy a decir controlados, pero calculados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de conformidad con la Ley General de Electricidad y sus reglamentos. Pero esta demanda no regulada, el 38%, tiene la libertad completa de hacer contratos con suministradores directos, estoy hablando generadores, o a través de intermediarios. Esta demanda no regulada es la de los grandes consumidores. Pero, ¿cómo es o cómo se intuye el consumo de la electricidad entre usuarios regulados y usuarios no regulados? En realidad, los usuarios, los regulados, son primordialmente residenciales. O sea, 64% de la demanda de los regulados es una demanda completamente residencial. Y 36% que son pequeños comercios, servicios u otro tipo de demandas. Pero la demanda de los no regulados, estamos hablando que no hay residencial y el 100% termina siendo de comercios, industrias o algún tipo de servicios públicos de gran magnitud. ¿Por qué es importante esta distinción? Y es porque al final, como decíamos en la lámina anterior, las licitaciones se hacen especialmente para cubrir la demanda de esta demanda, pero no de esta otra demanda que poco a poco van caminando hacia hacer sus propios contratos ya con duraciones ya no de corta duración, valga la redundancia, sino que ya con visiones de un poco mayor plazo. Ahora, me quiero referir un poquito a la licitación reciente, que fue la licitación, se la llamó la P4, que fue una licitación abierta internacional en donde el sistema estaba pretendiendo comprar 235 megavatios con energía para cubrir la demanda precisamente de lo que hablábamos de los consumidores regulados. ¿Y cuál fue el resultado? Muy exitoso desde mi punto de vista es que primero el 81% de los 235, 191 megavatios fue de potencia renovable, de fuentes renovables, ustedes la pueden ver ahí, combinaciones de solar, hidroeléctricas, eólicos. Este coque y solar es una combinación de combustible coque de petróleo, pero con una combinación de energía solar. El gas natural, que por primera vez participa gas natural producido localmente. Estamos hablando de que este gas proviene o provendrá de explotaciones en territorio guatemalteco. Luego están hidroeléctricas de carbón, solar, biomasa, etcétera, etcétera. Ahora, voy a volver aquí un momento. En esto estamos hablando de cuál es la potencia y pueden ver ustedes la diversidad de
de empresas. Cada una de estas es una central generadora y que fue asignada con estas potencias. Pero importante cuando uno ve en el tema de los precios, que puede ver un precio de la potencia y un precio de la energía. Y aquí hay muchísimas combinaciones posibles, pero voy a tratar de explicar en la siguiente lámina de dónde o a qué se debe este tipo de diferencias. Podrán decir ustedes, ¿cómo así que voy a tomar al azar? Esta central tiene un precio de $22.9 por kilovatio al mes y $37 por la energía, 37.8 por cada megavatio hora. Pero hay una central, la tomo también al azar, esta de Biomass Energy, que tiene un precio de 8.5 y 59.2. Ahora, pareciera como que es difícil determinar cuál de las dos es en realidad más barata desde el punto de vista de la producción. Y un poquito a eso me quiero referir en esta explicación. Y es que el precio monómico, al final, es una combinación de los precios de la potencia que están relacionadas con la instalación y los costos de operación y mantenimiento más combustible, divididos dentro de la totalidad de la energía que son capaces de producir. Entonces, vemos aquí gráficamente que los costos fijos, que son los que se refieren a las inversiones, evidentemente es el costo de inversión con el financiamiento de las centrales en un tiempo de 15 años, que son los utilizados para calificar. Y como costos variables, que es la operación, que tiene que ver con mantenimientos, combustibles cuando los hay. Y estos terminan dando ese costo relacionado con la potencia. Y hay otros costos que provienen de la fuente energética primaria. Y entonces aquí vemos que es el costo que viene de la energía solar, de la energía hidroeléctrica, de la biomasa, pero también de otras fuentes de energía que son combustibles. Y estos medidos en términos de su producción, entonces nos dan el precio de la energía. Y al final, la sumatoria de este costo, que se refiere al capital más la operación, con el costo de la energía, nos da los precios monómicos y a eso se debe esa selección. En el proceso de optimización, pues al final obtuvimos como un precio monómico de compra de energía de la combinación de las centrales que les mostraba previamente, un precio monómico de $79.18 por megavatio hora, que es significativamente menor que el precio monómico que tenemos el día de hoy. Y por ahí me voy quedando para que tengamos un tiempo para poder conversar. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren que nos extendamos en algún punto en particular. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación sumamente interesante que acaba de hacer, ¿verdad? Y sí, tenemos varias preguntas aquí de las personas que nos están, que están con nosotros en el canal de YouTube y si me lo permite, le haremos la primera, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinión tienes sobre centrales de energía híbridas, por ejemplo, carbón, solar fotovoltaica o hidroeléctrico, solar fotovoltaica, eólico? Sí, interesante la pregunta. Pareciera que si lo ve uno desde el punto de vista de una combinación de carbón solar, pareciera que está muy alejada de las metas que puede haber sobre temas ambientales o ese tipo de cosas. Pero la verdad es que está muy cerca de una condición que, si me permiten, voy a tratar de volver aquí en la
en la presentación para Claro. enseñarla, es esto, precisamente. Y es que la energía solar está disponible, decíamos, en un periodo entre 6 de la mañana y las 18 horas, pero la demanda tiene un comportamiento como este, una demanda en las horas de la madrugada, muy intensa en las horas del día, evidentemente, pero también es mucho más intensa en las horas de la noche. Y entonces, la gran pregunta es, ¿qué hacemos para resolver el problema de la demanda de esto o de esto? Y entonces ahí las posibilidades de tener energía, pues vendrán de una componente como esta que estamos viendo acá. Sí, evidentemente, en la época de las lluvias es muy probable que tengamos energía hidroeléctrica como para resolver esa deficiencia que podría venir de esta energía. Pero en la época seca que estamos hablando de comienza en noviembre hacia mayo, definitivamente que hay un componente de energía térmica importante, igual a lo largo del año, que es la que hace el óptimo para resolver el problema de la demanda, esta que estábamos mencionando. Y a eso se debe precisamente el tema de esas mezclas que pudieron ver ahí en la calificación de las ofertas. Bien, excelente. Yo creo que estas nuevas plantas y esta nueva combinación de tecnología fue algo novedoso para el país, ¿verdad? Y que va a ser un nuevo reto también para el sector poder asumirlas y que va a ser algo sumamente positivo. Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros esperamos desde el punto de vista también del precio o de los precios de la energía. Decía ahí a lo largo de la presentación, cuando hablaba de la búsqueda de la eficiencia, esas preguntas de cuánto cuesta y quién lo debe pagar. Al final, cuando uno ve todo el tema de la generación de electricidad, termina pues evidentemente siendo pagada por la demanda, que al final es el objeto, Claro. la demanda. Entonces, es importante tener esa combinación para poder hacer eficiente el costo final. Así es. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Y vamos con la segunda pregunta que habla sobre a futuro se plantea seguir contando con la hidroelectricidad como centrales de mayor importancia que satisfagan nuestras necesidades energéticas. Sí, sin embargo, tenemos que hablar de una realidad guatemalteca y es un alto grado de conflictividad. En los últimos años ha sido realmente difícil poder construir centrales hidroeléctricas en el interior del país. Hay algunos recursos que están plenamente identificados y que no se han podido avanzar en su desarrollo precisamente por eso. Sin embargo, como ese viene siendo un tema ya más de agendas políticas, pues esperamos que podamos ir resolviendo esos temas de las diferencias que existen ahí, como para poder avanzar en esas hidroeléctricas, porque como mencionaba a lo largo de la presentación, las hidroeléctricas que tienen embalses, de verdad son la manera más eficiente de almacenar energía de un periodo del año hacia uno siguiente. Podría uno pensar que el almacenamiento a través de baterías y que se está desarrollando mucho puede ser una solución, pero la verdad es que todavía pareciera ser muy costosa y muy limitada en sus capacidades. Así es, yo siento que también siendo la hidroelectricidad el mayor potencial del país, pues hay que buscar soluciones también adecuadas para el sector, el área rural fundamentalmente, donde aparecen estas conflictividades y quizás llevar una gestión adecuada con un poco más de participación por parte de ellos y bueno, y que sean un éxito y que no pase quizás por
experiencias que hemos tenido anteriormente con centrales que están paradas, inversiones que están ahí perdidas, ¿verdad? Pero Sí, evidentemente es una oportunidad muy grande para el país, ya que es nuestro recurso mayor, ¿verdad? sí, tiene usted toda la razón. Gracias, ingeniero. Entonces vamos hacia la otra pregunta. ¿Qué estrategias permitirán que la energía geotérmica tenga mayor participación en el país a futuro, siendo este también un recurso sumamente vasto en el país y que apenas se aprovecha? Sí, mire, importante la pregunta. En esta licitación aquí hubo participación de 2 centrales geotérmicas. Ahora, efectivamente, a mí me encanta el tema de la energía geotérmica. eh, Sin embargo, tiene llamémosle, inconveniente, y es que la, la obtención del recurso tiene un nivel altísimo de incertidumbre. Es decir, uno puede perforar y- un pozo y no encontrar absolutamente nada, y entonces el costo hundido es alto. Y entonces ese tipo de riesgo tendrá que ser como parte, pienso, de una política de desarrollo nacional, porque es bastante difícil, de verdad, que un inversionista privado pueda asumir todo ese riesgo sin pasarlo a un precio que termina siendo relativamente alto. Entonces, tal vez simplificando la respuesta es que la energía geotérmica todavía es demasiado cara comparada con otras fuentes energéticas. Sí, hay siempre un sentimiento hacia el tema geotérmico de que todos queremos aprovechar el recurso porque evidentemente es una energía sumamente limpia, ¿verdad? Sí, Que tenemos en el país y que no se aprovecha, pero siempre este componente económico, pues de inversión inicial es un riesgo sumamente alto que se debe vencer quizás con unos esquemas públicos privados, ¿verdad? Quizás con una normativa adecuada y una política de país que lo apoye. Coincido totalmente con usted. sí. Gracias, ingeniero. Otra pregunta es, ¿hay oportunidades de ver a futuro un mercado de ventas de energía para autoproductores de energías renovables? Mire qué buena la pregunta. Fíjese que desde que, bueno, hace un poco más de un año que estamos acá, que comenzamos a hacer una revisión de la normativa que existe el día de hoy, porque creemos que la normativa que se hizo hace 25 años, pues no podía prever que iba a ocurrir una cosa de expansión de autoproductores. Y les tengo que decir que hemos identificado cerca de 40,000 autoproductores de electricidad que de alguna manera pueden tener excedentes como para hacer inyecciones en la red. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Así es de que la respuesta es, estamos en eso, estamos haciendo un análisis de la normativa para poder facilitar ese tipo de comercio, porque al final termina siendo un comercio de excedentes y que definitivamente hará mucho más eficiente el uso de la red de distribución o las redes de distribución. Qué qué buena noticia esa, ingeniero, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí hay también un gran nicho de oportunidad de desarrollo y también de emprendimiento, ¿verdad? Para la sociedad en general. Sí, Muchísimas gracias. La próxima pregunta, bueno, hay muchísimas preguntas, pero hemos hecho una selección de ellas porque si no vamos a sí. estar aquí hasta tarde, ¿verdad? La próxima que tenemos acá es cómo resolver el alto precio para que la mayoría de las personas puedan disfrutar de la energía eléctrica. La generación ya tiene una buena eficiencia,
pero ¿cómo saber la eficiencia de transporte y distribución de energía, ya que la factura tiene más del 50% en pagos a terceros? Bueno, Vamos a ver. Y, y hay varias cosas en esa pregunta. sí. Digamos, pagos a terceros, hay un componente que es bien importante porque al final pesa mucho, especialmente en, en los servicios que son residenciales, y es el tema del alumbrado público, que es un tema que desde hace bastante tiempo se ha tratado de resolver, porque al final el alumbrado público pues es una decisión que toman los municipios amparados en su autonomía municipal. Entonces ellos fijan el pago por el alumbrado público, que es un servicio que los municipios o las municipalidades prestan dentro de sus municipios. Entonces, en las tarifas, bueno, no las tarifas, en los pagos residenciales, efectivamente son un componente muy fuerte. En los otros, pues el tema de la generación, definitivamente que se ha ido mejorando muchísimo, y en la medida que se van adicionando centrales generadoras con precios más bajos, pues el precio de la energía tiende a disminuir. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de la transmisión? Y la persona que hizo la pregunta creo que lo ha analizado, lo ha visto bien. Y es que, desgraciadamente, en Guatemala hubo muchísimos años donde no hubo inversión en la parte de transmisión, y tampoco hubo tanta inversión en la expansión de las redes de distribución. Y entonces, lo que pasó es que en algún momento se tomó la decisión de apoyar la expansión del sistema de transmisión, que hoy en día lo ve uno como un beneficio porque se pudieron incorporar centrales generadoras en algunas zonas donde hubiera sido imposible si no se construyen las líneas, y que obviamente han ayudado a mejorar los precios, pero también en la calidad. Aquí tal vez no es tan perceptible, pero ha habido eventos a nivel regional que dejan sin energía a algunos países casi completamente. En Guatemala se percibe muy poco porque tenemos ya una red bastante robusta en la parte de transmisión. Ahora, desde el punto de vista de costos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que una presa que había de muchísimos años, estamos hablando de presas de hasta 30 años en la construcción de la transmisión, pues ahora que están construidas las líneas de transmisión, tienen un peso significativo alto, pero ese peso significativo ahora tiende a disminuir en la medida que se incrementa la demanda del sistema eléctrico. Y en cuanto a los costos de las redes de distribución, pues también ha habido una expansión importantísima. Se recordarán, o tal vez lo han visto algunos ahí, pero que Guatemala en pocos años pasó de tener una cobertura de 40% a una cobertura de cerca del 90% de electrificación. Y esa es un poco la explicación de lo que hay ahí. Pero en la medida que seguimos avanzando y la demanda crece, pues evidentemente esos costos se distribuyen dentro de una demanda mayor, con lo cual el costo unitario tenderá a desaparecer, no a desaparecer, a disminuir. Muy bien, ingeniero. Más o menos sobre el mismo tema, adicionan esta pregunta que ¿cómo pueden las municipalidades tener su propia red? ¿Está permitido dentro de la normativa? Vamos a ver, parece mentira que nosotros cada vez que hablamos de las distribuidoras siempre pensamos en 3 distribuidoras que son las grandes, pero en Guatemala hay 17 empresas eléctricas municipales. Quetzaltenango, bueno, en la parte de occidente hay varias, Huehuetenango, Quetzaltenango, hay en San Marcos, en la parte del oriente también, también en la franja transversal.
Es decir, hay muchísimas empresas eléctricas municipales en Guatemala que atienden pues sus municipios y algunas tratan de expandirse un poco, pero el tema es que hay asuntos de economía de escala metidos ahí, es decir, la expansión de los sistemas de distribución puede ser sumamente costosa si la demanda es relativamente pequeña, ¿verdad? Y en algunos de esos lugares la demanda es estrictamente residencial. Si hay restricciones, en realidad, dentro de la ley, no las hay. Tiene que ver un poco más con aspectos económicos. Claro, este siempre es un tema sensible, ¿verdad, ingeniero? El Sí. tema del alumbrado público y sobre todo en las áreas rurales, ¿verdad? Y se ha avanzado en él, pero todavía hay mucho que hacer y esperemos que se pueda solucionar de cierta forma, ¿verdad? Porque hay, bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿qué opina de la desconexión del Guatemala al MER? ¿Esto tiene una implicación fuerte para el mercado eléctrico? Vamos a ver, el tema de la salida de Guatemala del mercado eléctrico regional no implica la desconexión de los sistemas de transmisión regionales, no, de ninguna manera. No, eso tiene que ver más con una decisión que está asociada a la manera de gestionar el mercado eléctrico regional. Y de todos modos, en este periodo de los 10 años desde que se tomó la decisión, pues se ha avanzado y se está caminando y se deberá caminar más rápido en los mecanismos para regular otro tipo de relación con los mercados regionales. De hecho, tenemos una relación con el mercado mexicano que no está metida dentro de ese ámbito del mercado regional, sino que es una relación de uno a uno, con procedimientos muy claros para los despachos o de coordinación de transmisión de energía, protecciones y otro tipo de cosas. Creo que se puede buscar una relación similar desde el punto de vista de las conexiones eléctricas. Y en cuanto a la operación o funcionamiento de los mercados, de verdad que hay mecanismos muy abiertos y creativos. De hecho, en Guatemala existen 32 comercializadores de electricidad y cada uno es más creativo que el otro. Así es de que es un tema que no implica, repito, la desconexión física de los sistemas de transmisión regionales, sino más bien son temas de la administración del comercio de la energía. Claro. Muy bien, ya estamos en las últimas dos, ingeniero. Bueno, Madeleine nos pregunta que si pudiera usted expandir su opinión con respecto a la energía nuclear, específicamente para Guatemala. ¿Ve a futuro una posibilidad de una planta nuclear en el país? Vamos a ver, tratando de primero un poquito en el contexto internacional, hay países que tomaron la decisión de abandonar la energía nuclear. Alemania fue uno de esos, y España otro, y que a estas alturas pareciera como que están pensando en retomar otra vez el camino de la energía nuclear. Mucho del origen de esas decisiones estuvo en el tema de Fukushima, pero cuando uno ve que Japón pues no tiene otras fuentes de energía, Japón, y con todo respeto, es una gran piedra en el océano y entonces sin muchos recursos y depende mucho de las energías importadas o de la energía que puedan producir internamente a partir de energía nuclear. Han desarrollado muchísima tecnología de microcentrales, bueno, micro en términos de las plantas nucleares, o pequeñas sería mejor decirlo, centrales nucleares. Lo mismo está ocurriendo en investigación en el Canadá, se habla de centrales de 400 megavatios.
Y Francia no ha dejado de operar centrales nucleares, es más, tiene una política de expansión de centrales nucleares y también lo mismo está haciendo Suecia. Ahora, el tema con Guatemala yo creo que tiene una connotación distinta y es un poco de lo poco preparado que estamos para ese tipo de tecnologías. Y estoy hablando desde el punto de vista de seguridad. Entonces lo veo, mi opinión es que está todavía bastante lejos. Tendremos que avanzar muchísimo en la capacitación y en la seguridad como para pensar en tener centrales nucleares. Coincidimos también, ingeniero, y es algo que siempre lo platicamos en nuestras aulas, ¿verdad? Nosotros tenemos una ingeniería en energía y es un tema polémico el tema de la energía nuclear porque a los estudiantes muchas veces les fascina el tema, ¿verdad? Porque no lo tenemos en el país y demás, y siempre coincidimos en esto, en que Guatemala le falta preparación tanto en temas de seguridad como en temas técnicos para el desarrollo de una planta nuclear, pero de igual manera tenemos tanto recurso natural, ¿verdad? Estamos bendecidos como país que es otra realidad. Es otra realidad diferente a Japón, otra realidad diferente a países desarrollados, porque también conlleva una inversión sumamente grande, ¿verdad? Entonces, pues ahí también podemos coincidir. Bueno, ya las últimas 2 preguntas, ingeniero, ¿ok? Sí. Me estaban preguntando por acá que cómo cree que pueda impactar la implementación de mecanismos de almacenamiento de energía, que es algo que en los últimos tiempos se menciona muchísimo en centrales de generación de energía renovable variable, más específicamente en las solares. Sí, vamos a ver, ahí el tema pasa por dos, vamos a ver, una parte que es tecnológica, ¿verdad? Y esa parte tecnológica es cuánto son capaces de almacenar estos dispositivos. El almacenamiento, decíamos, el más barato, y pareciera el óptimo, es las hidroeléctricas con embalses. Ahora, recientemente se ha estado hablando muchísimo y los precios han bajado mucho de almacenamientos en baterías u otro tipo de mecanismos. Existen de verdad varios ahí, pero el tema está mucho más asociado con el tema económico. Y es que almacenar grandes volúmenes de energía todavía no es como que óptimo. Sin embargo, cada vez más se están utilizando sistemas de almacenamiento para realizar una función que es importantísima en los sistemas eléctricos, que es la regulación. Es decir, las baterías reaccionan realmente rápido y pueden permitir la prestación de unos servicios que tienen que ver con el mantenimiento de las frecuencias dentro de los sistemas eléctricos. Ese es un funcionamiento que lo hemos visto en otros países, en Colombia especialmente, que ni siquiera hay que hacer reformas o modificaciones dentro de las leyes o los reglamentos, sino que obedece a decisiones de costo-beneficio. Es decir, mantener una central produciendo las reservas del sistema pareciera que es más caro que tener una batería que pueda proveer de esas reservas en el momento que sean requeridas. Pero insisto, es más un tema, económico con una porción técnica también. Pero no tengo ninguna duda de que se seguirá avanzando en eso. Es un hecho que el administrador de mercado mayorista de Guatemala ha estado estudiando una normativa operativa para facilitar la introducción de sistemas de almacenamiento con baterías. Muchas gracias, ingeniero. Pues yo creo que ahí estaríamos con las preguntas el día de hoy. Hay otras que quedaron en el chat, pero creo que las más importantes fueron respondidas por usted. Queremos agradecerle infinitamente por su espacio, ¿verdad? Por el tiempo que ha compartido con nosotros y con los presentes
en este webinar. No sé si quisiera usted adicionar algo más. Pues vea, simplemente agradecerles, tal como lo decía al principio, a usted, ingeniera, su amabilidad, a la universidad por abrir esos espacios que yo los veo realmente valiosos, porque pues es la modalidad de la educación abierta y en donde se vuelven verdaderos espacios de interacción con temas que a veces no termina uno de verlos dentro de las universidades porque no son las especialidades, pero que son importantísimos, lo decía, para el desarrollo del país. Así es que muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Y pues bien, gracias también a todos los participantes por las preguntas realizadas y por la atención que nos han prestado esta noche. Se avecinan indiscutiblemente muchas oportunidades en esta transición energética en el sector eléctrico. Estamos viendo ya nuevas combinaciones de tecnología, como las que aparecieron en esta licitación. También existen nuevas tecnologías en el tema de almacenamiento, teniendo siempre como premisas importantes cumplir en temas de costo, en temas ambientales y sociales para satisfacer la demanda de energía eléctrica de toda la población y sectores productivos del país, con una oferta tecnológica adecuada, eficiente y sostenible, como hemos visto en los temas tratados en este espacio. Estamos claros que para aprovechar todas estas oportunidades se necesitan profesionales con las capacidades técnicas y el conocimiento del funcionamiento del subsector eléctrico necesario, capaces de formar parte de estos cambios. Por eso, en el Instituto de Recursos Energéticos, hace ya bastante tiempo nos dedicamos al fomento del conocimiento del sector energético, a las buenas prácticas del aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía, la eficiencia energética, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Dentro de nuestra oferta académica tenemos programas muy interesantes y actualizados a nivel de pregrado y posgrado con el objetivo de formar profesionales que contribuyan a esta transición. En nuestras páginas encontrarán toda la información de nuestros programas de estudio. Si a algunos les interesa, por favor, será un gusto orientarlos en este camino y poder contar con ustedes. Muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado esta noche. Los esperamos en las próximas actividades que ya estamos preparando para ustedes, siempre con temas sumamente interesantes del apasionante mundo de la energía, de la actualidad nacional y mundial. Los estaremos enviando el link de esta grabación el día de hoy y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube junto a nuestros datos de contacto. Nos despedimos no sin antes agradecer nuevamente la magistral participación del ingeniero Luis Ortiz, agradecer el apoyo que siempre nos ofrece la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en la organización de estos eventos y en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Agradecemos a todos los presentes por su tiempo y atención. Estaremos viéndonos en un próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.